Antes de comenzar esta historia, cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y ya de paso, suscríbete al canal, deja tu like y vamos con nuestra historia. Hay decisiones que marcan nuestras vidas para siempre, como cicatrices invisibles que nunca terminan de sanar. Ricardo Fernández era de esos hombres que creían que todo en la vida podía controlarse, medirse, calcularse. A sus 37 años, había construido un imperio tecnológico que facturaba millones. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios más prestigiosas, y su oficina en el piso 40 de una torre de cristal ofrecía vistas panorámicas de toda la ciudad. Para el mundo, Ricardo era el ejemplo perfecto del éxito. Un hombre que había tocado el cielo con las manos y que no conocía el significado de la palabra fracaso. Pero el éxito tiene un precio que no siempre se paga en dinero, y Ricardo estaba a punto de descubrir cuán alto podía ser ese costo. Elena Morales había sido la única grieta en esa armadura perfecta que Ricardo se había construido. Ella era todo lo que él no era, espontánea donde él era calculador, soñadora donde él era pragmático, capaz de ver belleza en las cosas simples mientras él solo veía números y oportunidades. Durante 8 meses, Elena había logrado lo imposible: hacer que Ricardo desconectara su teléfono durante las cenas, que riera sin motivo aparente, que por primera vez en su vida adulta sintiera que había algo más importante que una junta directiva o un contrato millonario. Ella era profesora de literatura en una universidad privada, y Ricardo solía bromear diciendo que ella vivía en un mundo de fantasía mientras él habitaba el mundo real. Pero en el fondo, secretamente, envidiaba esa capacidad de Elena para encontrar magia en lo cotidiano, para creer en segundos actos y finales felices. Esa noche de octubre, cuando Elena apareció en el penthouse de Ricardo con las manos temblando y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, él supo de inmediato que algo había cambiado. Ella sostenía una pequeña caja blanca entre sus dedos, y cuando la abrió para mostrarle el test de embarazo con sus 2 líneas rosadas inconfundibles, Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero no era emoción lo que sentía, no era la alegría que Elena esperaba ver reflejada en su rostro. Era pánico puro, crudo, el tipo de miedo que paraliza y transforma a las personas en versiones frías de sí mismas. «Ricardo, vamos a ser padres», Elena susurró, buscando en sus ojos algún rastro de la ternura que había conocido. «Son gemelas, 2 niñas». Su voz se quebraba entre la emoción y el miedo, porque en algún lugar de su corazón ella ya presentía que la reacción de él no sería la que había soñado durante todo el camino hasta ahí. Pero Ricardo no se movió para abrazarla, no sonrió, no preguntó cómo se sentía ella, no acarició su vientre con la reverencia de un futuro padre. En cambio, dio 3 pasos hacia atrás, como si las palabras de Elena fueran una enfermedad contagiosa de la cual debía protegerse. Su mandíbula se tensó, sus ojos se endurecieron hasta convertirse en piedra oscura, y cuando finalmente habló, fue con una voz tan fría que Elena sintió que la habitación se congelaba a su alrededor. «Esto no puede estar pasando ahora», dijo él, cada palabra calculada, controlada, desprovista de cualquier emoción. «Tengo la fusión más importante de mi carrera en marcha. Estoy a punto de cerrar un deal de $500 millones. No puedo permitir distracciones». Habló de sus hijas como si fueran un problema logístico, un obstáculo en su plan maestro, una variable que no había contemplado en sus perfectas ecuaciones de éxito. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que jamás podría repararse. «¿Distracciones?», repitió, su voz apenas un susurro ahogado. «Ricardo, son nuestras hijas. 2 bebés, 2 vidas». Pero él ya había tomado una decisión, con la misma frialdad con la que cerraba un negocio o despedía a un empleado poco productivo.
Tienes que resolver esto mañana, ordenó, sacando su billetera y extendiendo una tarjeta de crédito platino hacia ella, como si el dinero pudiera comprar su absolución. Conozco una clínica privada, discreta, nadie tiene que enterarse, es la mejor opción para ambos, confía en mí. Las palabras cayeron sobre Elena como cuchillos. Ella retrocedió, mirando esa tarjeta extendida como si fuera veneno. Resolver. Así llamas a nuestras hijas. Un problema que hay que resolver. Las lágrimas finalmente brotaron, recorriendo sus mejillas mientras su voz subía de volumen. Yo no voy a... No puedo, Ricardo, son parte de nosotros. La discusión que siguió fue devastadora. Elena suplicó, argumentó, lloró. Le pidió que mirara más allá de sus ambiciones, que recordara al hombre del que ella se había enamorado, ese hombre que todavía debía existir en algún lugar debajo de ese traje de diseñador y esa máscara de acero. Pero Ricardo se mantuvo inflexible, refugiado en su lógica fría y su obsesión por el control. Para él, la paternidad representaba vulnerabilidad, representaba emociones que no podía manejar con hojas de cálculo, representaba un futuro impredecible que lo aterraba más que cualquier crisis financiera. No estoy listo para ser padre, declaró finalmente, dándole la espalda para mirar por los ventanales hacia las luces de la ciudad que parpadeaban abajo. Y tú tampoco estás lista para ser madre. Con tu salario de profesora, ¿cómo vas a mantener a 2 niñas? Sé realista, Elena. Te estoy ofreciendo la mejor salida. Esas palabras fueron la sentencia final. Elena comprendió en ese momento que el hombre del que se había enamorado nunca había existido realmente, o quizás había muerto ahogado bajo el peso de las ambiciones y el éxito. Ella dejó caer la tarjeta de crédito al suelo, donde quedó brillando bajo las luces del penthouse como un símbolo de todo lo que estaba roto entre ellos. «Nunca te voy a perdonar esto», dijo Elena con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Y ellas, Ricardo, ellas van a crecer sabiendo que su padre las rechazó antes de que nacieran». Recogió su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la puerta. Ricardo no la detuvo. Se quedó de pie frente a esos ventanales, convencido de que estaba tomando la decisión correcta, la decisión racional. Se sirvió un whisky, respiró profundo y se dijo a sí mismo que ella eventualmente entendería, que volvería cuando se le pasara la emoción. Pero Elena nunca volvió. Esa noche, Elena empacó sus pocas pertenencias en el pequeño departamento que compartían de manera no oficial. Tomó la ecografía, donde se veían las 2 pequeñas manchas que eran Alice e Isabela, y desapareció de la vida de Ricardo como si nunca hubiera existido. Cambió su número, bloqueó todas sus redes sociales, renunció a su trabajo en la universidad y se mudó a otra ciudad. No fue una huida dramática, sino una retirada silenciosa y determinada de alguien que sabía que no había nada más que luchar ahí. Los siguientes 2 años fueron una guerra silenciosa que Elena libró consigo misma y con el mundo. El embarazo fue complicado desde el inicio. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos de un embarazo gemelar, las posibles complicaciones, la necesidad de reposo que ella no podía permitirse porque tenía que trabajar para comer. Encontró empleos donde pudo, mesera en cafeterías, asistente administrativa, cualquier cosa que le permitiera pagar la renta de un departamento diminuto en un barrio donde las sirenas de ambulancias y patrullas eran la banda sonora nocturna. Hubo noches en las que Elena se despertaba en pánico, con las manos sobre su vientre creciente, preguntándose si podría lograrlo, si sería capaz de sacar adelante a 2 bebés sola. Hubo días en los que el hambre era una compañera constante, porque ella prefería guardar cada peso para las consultas médicas. Hubo momentos de desesperación tan profundos que se sentaba en el suelo de ese departamento destartalado y lloraba hasta quedarse sin lágrimas, no por ella, sino por el futuro incierto que les esperaba a sus hijas.
Pero Elena también descubrió una fuerza que no sabía que poseía. Cada patada que sentía en su vientre era un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. Cada ecografía donde veía esos dos corazoncitos latiendo era combustible para continuar. Y cuando finalmente llegó el momento del parto, después de 18 horas de labor en un hospital público donde las paredes estaban despintadas y los pasillos olían a desinfectante barato, cuando escuchó esos dos llantos casi simultáneos que anunciaban la llegada de Alice e Isabela al mundo, Elena supo que había tomado la decisión correcta. Las gemelas eran idénticas, con el mismo cabello oscuro que Ricardo, los mismos ojos color miel que algún día reconocerían a un padre que las había rechazado. Elena las sostuvo contra su pecho agotado y les hizo una promesa silenciosa. Nunca les faltaría amor, nunca se sentirían abandonadas, nunca dudarían de su valor. Ella sería madre y padre, sería todo lo que ellas necesitaran. Pero criar solas a dos bebés fue más difícil de lo que Elena había imaginado en sus peores pesadillas. Las noches se convirtieron en un borrón de llantos, pañales, biberones que preparaba con manos temblorosas de cansancio mientras una niña lloraba en cada brazo. Trabajaba desde casa cuando podía. Aceptaba proyectos de edición de textos que le pagaban una miseria, pero que al menos le permitían estar con sus hijas. Aprendió a dormir en fragmentos de 20 minutos, a comer de pie, a llorar en silencio en el baño para que las niñas no la vieran derrumbarse. Mientras tanto, Ricardo seguía su vida como si nada hubiera pasado. Cerró su fusión millonaria, apareció en más portadas de revistas, compró un yate, viajó por el mundo cerrando deals. Había momentos, en la quietud de la madrugada, cuando el éxito se sentía curiosamente vacío, en los que pensaba en Elena. Se preguntaba si habría resuelto el problema, si estaría bien, si alguna vez lo perdonaría. Pero enterraba esos pensamientos bajo más trabajo, más reuniones, más conquistas empresariales. Nunca la buscó, nunca preguntó. En su mente, ella era un capítulo cerrado, una época que era mejor olvidar. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que Elena no solo había sobrevivido, había florecido de maneras que desafían toda lógica. Con la determinación de una madre que no tiene opción más que triunfar, Elena retomó sus estudios. Tomaba clases en línea durante las siestas de las gemelas, escribía ensayos mientras amamantaba, estudiaba mientras las niñas jugaban a sus pies. Completó una maestría en administración de empresas, luego comenzó un doctorado. Su mente brillante, que Ricardo había subestimado durante su relación, demostró ser su mejor arma, pero lo que cambió todo fue una idea. Una noche, mientras revisaba los gastos del mes y calculaba cómo estirar cada peso, Elena tuvo una revelación sobre las ineficiencias en el sector educativo corporativo. Escribió un plan de negocios en servilletas de papel mientras las gemelas dormían, lo refinó durante meses y finalmente se atrevió a presentarlo a inversionistas. Su propuesta era revolucionaria, una plataforma de capacitación empresarial que combinaba inteligencia artificial con pedagogía humanista. Los inversionistas vieron el potencial de inmediato. En solo año y medio, la startup de Elena había crecido exponencialmente. EduCorp Solutions se convirtió en la empresa de consultoría y capacitación empresarial más innovadora del mercado. Elena, la misma mujer que Ricardo había creído incapaz de sobrevivir sin él, ahora dirigía una compañía valuada en $200 millones. Era CEO, había sido nombrada Emprendedora del Año por 3 revistas importantes, y su rostro comenzaba a aparecer en las mismas publicaciones de negocios donde antes solo aparecía Ricardo. Pero nada de ese éxito le importaba tanto como sus hijas. Alice e Isabela crecían hermosas, inteligentes
llenas de esa alegría inocente que solo los niños pueden tener. A sus 2 años ya mostraban personalidades distintas. Alice era la aventurera, siempre corriendo hacia el peligro con una risa cristalina, mientras Isabela era más reflexiva, observando el mundo con esos ojos color miel que tanto se parecían a los de su padre. Elena les había dado todo: amor incondicional, estabilidad y sobre todo la certeza de que eran amadas sin condiciones. Pero había algo que Elena nunca les había dicho, algo que guardaba como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. ¿Quién era su padre? ¿Y por qué nunca había estado presente? Las gemelas aún no preguntaban, aún no notaban que otras familias tenían papás y ellas no. Pero Elena sabía que ese día llegaría y no tenía idea de cómo explicarles que su padre las había rechazado antes, incluso de que tuvieran un nombre. Lo que Elena tampoco sabía era que el destino tiene formas extrañas de cerrar círculos que creíamos abiertos para siempre. Marina Castillo, su mejor amiga desde la universidad, había mantenido contacto tanto con Elena como con Ricardo, sin que ninguno de los dos lo supiera. Marina había estado ahí cuando Elena se fue, la había ayudado en los momentos más oscuros, había sostenido a las gemelas cuando Elena pensaba que no podría más. Pero Marina también conocía a Ricardo desde antes, habían trabajado juntos en un proyecto años atrás y mantenían una amistad profesional cordial. Y cuando la pequeña Sofía, la hija de Marina, estaba por cumplir 3 años, ella tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió hacer una fiesta de cumpleaños infantil grande, una de esas celebraciones llenas de colores, inflables y magos, en el jardín de su casa en las afueras de la ciudad. Y en su lista de invitados, sin pensarlo demasiado, incluyó 2 nombres que no se habían visto en 2 años: Elena Morales y Ricardo Fernández. Ninguno de los dos sabía que el otro estaría ahí. Ninguno de los dos imaginaba que ese soleado sábado de primavera, en medio del caos alegre de una fiesta infantil, sus mundos volverían a colisionar de la forma más inesperada. Y mucho menos Ricardo podía imaginar que las 2 niñitas de ojos color miel, con las que estaba a punto de jugar sin saber quiénes eran, cambiarían su vida para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era cómo ese encuentro desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba el concepto mismo de lo que significa ser padre, de si el arrepentimiento puede borrar el abandono, y de si una segunda oportunidad es algo que se merece o algo que se gana con sangre, sudor y lágrimas. El sábado amaneció con ese tipo de cielo azul perfecto que parece sacado de una postal, sin una sola nube que interrumpiera la extensión infinita. Marina Castillo había transformado su jardín en un paraíso infantil. Había inflables de colores brillantes, mesas decoradas con manteles de princesas y superhéroes, globos que flotaban atados a cada silla, y un castillo inflable gigante que ya llamaba la atención de los primeros niños que llegaban. La pequeña Sofía, con su vestido rosa esponjado y una corona de juguete, corría de un lado a otro emocionada porque finalmente había llegado su gran día. Marina supervisaba cada detalle con la precisión de un general preparando una batalla, sin saber que estaba orquestando sin querer el reencuentro más explosivo del año. Ricardo fue el primero en llegar. Llegó en su Mercedes último modelo, vestido de forma casual pero cara, jeans de diseñador, camisa blanca impecable y ese reloj suizo en la muñeca que costaba más que un auto promedio. Traía un regalo enorme bajo el brazo, envuelto en papel brillante con un moño descomunal. Marina lo recibió con un abrazo, sin mencionar que Elena también estaba invitada, porque francamente ni siquiera había pensado en el drama que podría desatarse. Para ella, ambos eran amigos de diferentes épocas de su vida y había pasado suficiente tiempo. ¿Qué podría salir mal? «Llegas temprano», dijo Marina con una sonrisa mientras lo guiaba hacia el jardín.
Los niños están empezando a llegar. Sofía va a estar feliz de verte. Siempre pregunta por su tío Ricardo. Ricardo sonrió. Ese tipo de sonrisa que usa con clientes importantes, educada, pero no exactamente cálida. La verdad es que no era muy fanático de las fiestas infantiles, el ruido, el caos, los gritos. Pero Marina había sido una aliada importante en varios negocios, y rechazar la invitación habría sido de mala educación. Además, últimamente se había sentido extrañamente solo, a pesar de estar rodeado de gente todo el tiempo, y la idea de una tarde normal, sin juntas ni negociaciones, sonaba casi atractiva. Dejó el regalo en la mesa designada y aceptó la cerveza que Marina le ofreció. Otros invitados comenzaban a llegar. Parejas con niños de diferentes edades, abuelos cargando más regalos, el caos alegre típico de estas celebraciones. Ricardo se quedó en una esquina del jardín, observando con una mezcla de curiosidad e incomodidad cómo los niños corrían, gritaban, se caían y se levantaban sin parar de reír. Había algo en esa energía pura, en esa capacidad de vivir el momento sin pensar en consecuencias, que le resultaba completamente ajeno. Fue entonces cuando las vio. Dos niñitas idénticas, como dos gotas de agua, acababan de entrar al jardín de la mano. Llevaban vestidos iguales color lavanda, con zapatitos blancos que brillaban bajo el sol. Tenían el cabello oscuro recogido en coletas altas que rebotaban cuando caminaban, y cuando una de ellas volteó hacia donde estaba Ricardo, él sintió algo extraño en el pecho, algo que no supo identificar de inmediato: los ojos. Esas niñas tenían exactamente el mismo tono de ojos color miel que él veía cada mañana en el espejo. Pero Ricardo sacudió la cabeza, descartando el pensamiento como ridículo. Mucha gente tenía ojos color miel. Era solo una coincidencia. Las gemelas corrieron hacia el castillo inflable, sus risas cristalinas mezclándose con las de los otros niños. Una de ellas, la más atrevida, trepaba sin miedo, mientras la otra observaba más cautelosa desde abajo, como calculando si era seguro antes de intentarlo. Marina se acercó a Ricardo con una sonrisa. Hermosas, ¿verdad? Son las hijas de una amiga mía, gemelas, Alice e Isabella. Tienen 2 años, pero ya tienen más personalidad que muchos adultos que conozco. Se rió y se alejó para recibir a más invitados, sin notar la expresión extraña que había cruzado brevemente por el rostro de Ricardo. Algo en él se sintió atraído hacia esas niñas. Quizás era la forma en que se cuidaban mutuamente, como la más cautelosa sostenía la mano de la aventurera cuando ésta se lanzaba a alguna nueva hazaña. O quizás era simplemente que hacía mucho tiempo que Ricardo no interactuaba con niños, y había algo refrescante en su inocencia total. Sin pensarlo demasiado, Ricardo se acercó al castillo inflable. Alice, la aventurera, acababa de bajar deslizándose por el tobogán inflable, aterrizando con un grito de alegría. Cuando lo vio acercarse, lo miró con curiosidad pero sin miedo, esa confianza natural que tienen los niños que han crecido rodeados de amor. «Hola», dijo Ricardo, arrodillándose para quedar a su altura, sintiéndose extrañamente torpe. «¿Te estás divirtiendo?» Alice lo estudió con esos ojos enormes color miel, ladeando la cabeza como un pajarito curioso. «Sí, mira qué tan alto puedo saltar». Y sin esperar respuesta, comenzó a saltar dentro del castillo inflable con una energía que parecía inagotable, sus coletas rebotando con cada salto. Isabella se acercó entonces, más tímida, refugiándose parcialmente detrás de su hermana, pero sin poder ocultar su curiosidad. «¿Tú quién eres?», preguntó con esa franqueza brutal que solo los niños pequeños tienen. «Soy Ricardo, un amigo de Marina», respondió él, sintiéndose sorprendido de lo mucho que le importaba ganarse la aprobación de estas dos pequeñas desconocidas. «¿Y ustedes son Alice e Isabella?» «Yo soy Alice», anunció la aventurera con orgullo. «Y ella es bella»,
Así le decimos, somos gemelas. Ya veo, son idénticas, observó Ricardo, y no pudo evitar sonreír ante el orgullo evidente en la voz de Alice. Había algo magnético en estas niñas, algo que lo hacía querer quedarse ahí, en ese mundo simple de castillos inflables y risas sin complicaciones. ¿Quieres jugar con nosotras?, preguntó Alice de repente, con esa invitación directa que solo los niños pueden hacer sin segundas intenciones. Mami dice que está bien jugar con los adultos si son amigos de tía Marina. Y así, sin saber cómo ni por qué, Ricardo se encontró quitándose los zapatos y entrando al castillo inflable con dos niñitas que acababa de conocer. Se sentía ridículo, un CEO de 37 años saltando en un inflable rodeado de niños, pero también se sentía extrañamente libre. Alice lo retaba a saltar más alto. Isabela le mostraba cómo hacer volteretas, aunque él declinó educadamente esa demostración. Y ambas se reían cuando él fingía perder el equilibrio y caía dramáticamente sobre el piso inflable. «Eres chistoso», declaró Alice, sentándose junto a él después de media hora de juegos. «Mami dice que los adultos importantes son muy serios, pero tú no eres tan serio». Algo en esas palabras tocó a Ricardo de forma inesperada. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había llamado chistoso? ¿Cuándo había sido la última vez que había jugado sin pensar en el tiempo, sin revisar su reloj cada 5 minutos, sin preocuparse por la próxima reunión? Isabela se acercó entonces y con una confianza que lo sorprendió, se sentó en su regazo. «Tienes ojos como los míos», observó, mirándolo fijamente con esa intensidad desconcertante de los niños pequeños. «Mami dice que nuestros ojos son especiales porque son como la miel». El corazón de Ricardo dio un vuelco extraño. Sí, los ojos de estas niñas eran exactamente como los suyos, pero de nuevo se dijo que era coincidencia. Muchas personas tenían ojos color miel. No significaba nada. «Son muy bonitos tus ojos», respondió él, sintiendo un nudo extraño en la garganta. «Y ustedes son muy especiales, puedo verlo». Alice e Isabela se miraron entre ellas y sonrieron con esa complicidad silenciosa que solo los gemelos tienen. Luego Alice preguntó, «¿Tú tienes hijos? ¿Tienes niñas como nosotras?». La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Por un segundo, algo cruzó por su mente, una memoria que había enterrado profundamente. Elena frente a él, con las manos temblando, mostrándole un test de embarazo. Son gemelas, 2 niñas. Y él había dicho, él había exigido. «No», respondió finalmente, su voz sonando extraña incluso para él. «No tengo hijos». «Pues deberías», dijo Isabela con total seriedad, «porque juegas muy bien y haces reír. Los papás que juegan son los mejores papás. Eso dice tía Marina». Ricardo sintió que algo se quebraba dentro de él, algo que no sabía que estaba ahí hasta que estas 2 niñitas lo habían tocado con sus palabras inocentes. Iba a responder algo, lo que fuera, cuando escuchó una voz que no había oído en 2 años, pero que reconocería en cualquier parte, en cualquier circunstancia, incluso en medio del caos de 100 voces infantiles gritando, «Alice, Isabela, ¿dónde están mis...?» Elena se había quedado congelada a mitad de la frase. Estaba parada en el borde del jardín. Había llegado tarde porque una reunión de último momento se había extendido más de lo planeado. Llevaba un vestido elegante pero cómodo, color azul marino, su cabello perfectamente peinado y esa presencia de mujer exitosa que había cultivado en estos 2 años. Pero todo eso desapareció cuando sus ojos encontraron a Ricardo, sentado en el castillo inflable con sus 2 hijas en el regazo. El mundo se detuvo. Ricardo la miró. Y en ese instante, en ese fragmento de segundo que se estiró como una eternidad, todas las piezas encajaron con una claridad brutal y despiadada. Los ojos color miel, el cabello oscuro, la edad de las niñas, gemelas, 2 niñas,
son gemelas, 2 niñas. Las palabras de Elena de hace 2 años resonaron en su mente con la fuerza de una explosión. Y de repente, Ricardo comprendió. Estas no eran niñas desconocidas con las que había estado jugando por casualidad. Estas eran sus hijas. Alice e Isabela eran sus hijas. Elena había seguido adelante con el embarazo. Había tenido a las gemelas. Las había criado sola durante 2 años. Y él no había tenido ni idea. No porque ella lo hubiera ocultado deliberadamente después de ese primer rechazo, sino porque él nunca había preguntado, nunca había buscado, nunca había querido saber. El rostro de Ricardo perdió todo color. Se puso de pie tan bruscamente que Isabela casi pierde el equilibrio, y Alice lo miró confundida. «¿Qué pasa?», preguntó la niña, pero Ricardo ya no podía escuchar. Su mente era un torbellino de comprensión, horror y algo más que no podía nombrar. Elena caminó hacia ellos con pasos medidos, controlados, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Su rostro era una máscara de compostura, pero sus ojos, esos ojos azules que Ricardo había amado una vez, ardían con una mezcla de furia contenida, dolor antiguo y algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. «Alice, Isabela, vengan con mamá», dijo con voz firme pero temblorosa, extendiendo las manos hacia sus hijas. Las niñas, confundidas por el cambio súbito en el ambiente, obedecieron de inmediato. Saltaron fuera del castillo inflable y corrieron hacia su madre, quien las abrazó con una intensidad protectora, como si alguien estuviera a punto de arrebatárselas. Ricardo salió del castillo, sus piernas apenas sosteniéndolo. Elena. Su voz era apenas un susurro roto. «¿Ellas son tus hijas?», completó Elena con una frialdad cortante que lo atravesó como un cuchillo. «Sí, Ricardo. Alice e Isabela son tus hijas, las mismas que me ordenaste que resolviera, las mismas que para ti eran un problema, una distracción». Cada palabra era una bofetada, pronunciada con una precisión quirúrgica diseñada para herir. Alice miró hacia arriba, confundida. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojada?». Elena respiró profundo, recomponiendo su rostro en una sonrisa forzada. «No pasa nada, mi amor. ¿Por qué no van a jugar al arenero con Sofía? Mami tiene que hablar con este señor un momento». Isabela vaciló, mirando entre su madre y Ricardo con esos ojos que reflejaban demasiado para su edad. Pero finalmente ambas niñas se fueron de la mano hacia el arenero, volteando cada pocos pasos para asegurarse de que su madre seguía ahí. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Elena se volvió hacia Ricardo con una mirada que podría haber derretido acero. «¿Qué haces aquí?». «Marina me invitó. No sabía que tú...». Ricardo pasó una mano por su cabello, un gesto de desesperación que Elena nunca había visto en él. «Elena, no tenía idea. No sabía que tú habías... que yo había tenido a nuestras hijas, las que tú querías que eliminara como si fueran un error contable». La voz de Elena temblaba ahora, años de dolor contenido amenazando con desbordarse. «Claro que no sabías, Ricardo. Porque nunca preguntaste, nunca te importó lo suficiente como para averiguar qué pasó conmigo, con nosotras». Ricardo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra una mesa cercana, su mente incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Yo asumí que había abortado como me ordenaste». Elena rió, pero era una risa sin alegría, llena de amargura. «Pues sorpresa, Ricardo. Resulta que algunas personas no obedecen órdenes cuando se trata de la vida de sus hijos. Resulta que algunas personas tienen columna vertebral. Elena, Ricardo intentó acercarse, pero ella retrocedió, como si él fuera radiactivo. «No te atrevas», siseó Elena. «No te atrevas a acercarte a mí. No después de 2 años, no después de haberme abandonado cuando más te necesitaba».
Varios invitados habían comenzado a notar la tensión. Marina se acercó rápidamente, su rostro pálido al darse cuenta del drama que sin querer había orquestado. «Chicos, ¿qué está pasando? ¿Están bien?» Pero ni Elena ni Ricardo la miraron. Estaban encerrados en su propio mundo de cuentas pendientes, de heridas que nunca habían sanado, de palabras que llevaban 2 años esperando ser dichas. «Yo he estado criando a tus hijas sola», continuó Elena, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. «Sola en un hospital público cuando nacieron. Sola cuando Alice tuvo neumonía a los 6 meses. Sola cuando Isabela aprendió a caminar. Sola en cada momento importante de sus vidas porque su padre decidió que su empire era más importante que su propia sangre». Ricardo sentía que se ahogaba. No lo sabía. «Elena, si hubiera sabido...» «¿Qué?», lo retó Elena, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Qué habrías hecho diferente, Ricardo? ¿Habrías dejado tu perfecta vida para involucrarte? ¿O me habrías ofrecido dinero para que me quedara callada? Porque déjame decirte algo. No necesito tu dinero. Ya no necesito nada de ti». Fue entonces cuando Ricardo realmente la vio. No a la Elena que había conocido hace 2 años, la profesora soñadora con ingresos modestos, sino a esta nueva Elena, con un vestido que fácilmente costaba lo que antes ganaba en un mes, con la postura de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes, con la confianza de quien ha conquistado el mundo por su cuenta. Tú has cambiado», murmuró Ricardo, como si estuviera viendo un fantasma. «Me convertí en CEO», respondió Elena con una sonrisa fría. «EduCorp Solutions. Quizás hayas oído de nosotros. Somos tu competencia ahora en el sector de capacitación empresarial. Irónico, ¿verdad? La mujer que creías que no podría sobrevivir sin ti, ahora dirige una empresa de 200 millones». El golpe fue certero. Ricardo sintió como si lo hubieran abofeteado. Todo aquello en lo que él había basado su rechazo, su decisión racional de hace 2 años, se desmoronaba frente a sus ojos. Elena no solo había sobrevivido, había triunfado de maneras que él nunca imaginó posibles. «Elena, Ricardo buscaba palabras que no existían, una disculpa lo suficientemente grande para cubrir 2 años de ausencia, 2 años de abandono. Lo siento tanto. Si pudiera retroceder el tiempo», completó Elena. «No puedes, nadie puede. ¿Y sabes qué es lo peor, Ricardo? No es que nos abandonaras. Es que acabo de verte jugar con tus hijas sin saber quiénes eran. Y en esos 30 minutos les diste más atención y cariño del que estuviste dispuesto a darles en toda su existencia». Esas palabras impactaron a Ricardo como una tonelada de ladrillos. Era verdad. Había jugado con Alice e Isabela, se había reído con ellas, había sentido algo cálido y genuino al estar con esas niñas. Y no tenía idea de que eran suyas. Lo cual significaba que el problema nunca había sido la paternidad en sí misma. El problema había sido el miedo, el control, el timing perfecto que nunca existe. «Quiero conocerlas», dijo Ricardo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. «Quiero ser parte de sus vidas. Elena, por favor, dame una oportunidad. Sé que no la merezco, sé que...» «Tienes razón», lo interrumpió Elena con voz de acero. «No la mereces. Y no voy a permitir que entres como un tornado en la vida de mis hijas solo porque tu conciencia finalmente despertó. Ellas tienen estabilidad, tienen amor, tienen todo lo que necesitan. No te necesitan, pero son mis hijas». La voz de Ricardo se quebró en la última palabra. «Ahora son tus hijas», respondió Elena. «Hace 2 años eran un problema que resolver. Tú hiciste tu elección, Ricardo. Ahora vive con las consecuencias». Se dio la vuelta para irse, para recoger a sus hijas y salir de ahí, lejos de este hombre que había destrozado su mundo y ahora pretendía reconstruirlo con las mismas manos que lo habían destruido.
Pero antes de alejarse, volteó una última vez, y las palabras que pronunció fueron las más devastadoras de todas. Ellas preguntan por ti, ¿sabes? No por ti específicamente, sino por su papá. Preguntan dónde está, por qué no está con nosotras. Y yo les digo que su papá tenía cosas más importantes que hacer. Porque esa es la verdad, ¿no? Siempre has tenido cosas más importantes que tus propias hijas. Y con eso, Elena caminó hacia el arenero, tomó a Alice e Isabela de las manos y se marchó de la fiesta, dejando a Ricardo de pie en medio del jardín lleno de risas infantiles, completamente destrozado, enfrentando la verdad más dolorosa de su vida. Había jugado con sus propias hijas sin reconocerlas, las había rechazado sin conocerlas, y ahora que finalmente entendía lo que había perdido, quizás ya era demasiado tarde para recuperarlo. Marina se acercó a él, pálida y claramente consternada. Ricardo, yo no sabía, nunca imaginé que las niñas... Pero Ricardo no podía escucharla. Solo podía ver a través de sus ojos borrosos por lágrimas que se negaba a derramar cómo Elena se alejaba con Alice e Isabela, sus dos hijas, dos vidas completas y hermosas que existían en el mundo sin él, que no necesitaban de él, que probablemente estarían mejor sin él. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo Fernández, el hombre que siempre tenía un plan, que siempre estaba en control, que nunca fallaba, se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su existencia y no tenía ni idea de cómo comenzar a enmendarlo. Pero lo que Ricardo aún no sabía era que este era solo el comienzo, porque Elena no iba a hacer las cosas fáciles. Y Alice e Isabela, esas dos pequeñas que habían robado su corazón sin que él lo supiera, tenían su propia magia, su propia forma de cambiar el mundo de los adultos a su alrededor. Y la batalla por la redención de Ricardo apenas comenzaba. Los días que siguieron a la fiesta fueron un infierno personal para Ricardo. No podía dormir, no podía concentrarse en las reuniones, apenas podía funcionar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alice e Isabela, sus risas cristalinas, sus ojos color miel idénticos a los suyos, la forma en que Isabela se había sentado en su regazo con tanta confianza, como Alice lo había desafiado a saltar más alto. Y luego veía el rostro de Elena, ese rostro que había amado una vez, transformado en una máscara de dolor y furia justificada. Sus asistentes notaron el cambio de inmediato. Ricardo Fernández, el hombre que nunca vacilaba, que tomaba decisiones en segundos, que mantenía la compostura incluso en las crisis más graves, ahora se quedaba mirando al vacío en medio de presentaciones importantes, cancelaba reuniones sin explicación, se encerraba en su oficina durante horas sin atender llamadas. Su imperio seguía funcionando porque tenía un equipo excepcional, pero todos sabían que algo estaba terriblemente mal con su líder. La verdad era que Ricardo estaba teniendo una crisis existencial de proporciones monumentales. Durante 2 años había vivido su vida sin saber que tenía 2 hijas en el mundo. 2 años en los que Alice e Isabela habían dado sus primeros pasos, dicho sus primeras palabras, celebrado sus primeros cumpleaños, todo sin él. Y lo peor de todo era saber que esa ausencia no había sido un accidente del destino, sino una elección deliberada que él había tomado, una sentencia que él mismo había dictado. Elena tampoco estaba bien, aunque lo ocultaba mejor. En la oficina seguía siendo la CEO implacable, tomando decisiones estratégicas, cerrando contratos, expandiendo su empresa. Pero en casa, cuando Alice e Isabela finalmente se dormían, ella se sentaba en la sala a oscuras y dejaba que las lágrimas fluyeran.
No eran lágrimas de debilidad, sino de rabia contenida, de dolor antiguo que había creído superado, pero que el reencuentro con Ricardo había desenterrado como una herida que nunca había sanado realmente. «Mami, ¿por qué ya no vemos al señor divertido?», preguntó Alice una noche durante la cena, con esa inocencia brutal de los niños que no entienden que algunas preguntas duelen más que los golpes físicos. Elena casi dejó caer el tenedor. «¿Qué señor, mi amor?» «El de la fiesta de Sofía», explicó Isabela, empujando sus verduras por el plato. «El que jugó con nosotras en el castillo. Tenía ojos como los nuestros. Dijo que éramos especiales». El corazón de Elena se contrajo dolorosamente. Por supuesto que las niñas lo recordaban. Por supuesto que Ricardo, en 30 minutos de juego inconsciente, había dejado una impresión en ellas. Esa era precisamente la ironía más cruel. Cuando no sabía que eran sus hijas, había sido capaz de darles la atención y el cariño que había negado cuando sí lo sabía. «Ese señor es solo un amigo de tía Marina», respondió Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Probablemente no lo volvamos a ver». Alice frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. «Pero él dijo que éramos muy especiales, y me gustó cómo jugaba, no como los otros adultos que solo miran sus teléfonos». Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿Cómo explicarles que ese hombre divertido era su padre? ¿Cómo decirles que las había rechazado antes de nacer? ¿Cómo destruir la inocencia de sus hijas con una verdad tan brutal? «Hay muchas personas especiales en el mundo, mi amor», dijo finalmente, acariciando el cabello de Alice. «Y ustedes van a conocer a muchas. Pero recuerden siempre que la persona más especial en sus vidas es la que está aquí todos los días, la que las cuida cuando están enfermas, la que les lee cuentos antes de dormir. Esa es la persona que realmente importa». Pero mientras decía esas palabras, Elena se preguntaba si estaba siendo justa, no con Ricardo, a quien no le debía nada, sino con sus hijas. ¿Tenían derecho a conocer a su padre? ¿Tenían derecho a decidir por sí mismas si querían tenerlo en sus vidas? ¿O era su deber como madre protegerlas del hombre que las había rechazado? Mientras tanto, Ricardo había tomado una decisión. No podía seguir así, paralizado por la culpa y el arrepentimiento. Necesitaba hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Contrató a un investigador privado, no para espiar, sino para entender. Necesitaba saber cómo había sido la vida de Elena estos 2 años, cómo había logrado no solo sobrevivir, sino prosperar de forma tan espectacular. El informe llegó una semana después, y cada página era como recibir una puñalada. El investigador había sido exhaustivo, tal vez demasiado. Ricardo leyó sobre el embarazo complicado de Elena, los riesgos médicos que había enfrentado sola. Leyó sobre las múltiples noches en el hospital cuando las gemelas nacieron prematuras, pasando semanas en incubadoras mientras Elena trabajaba durante el día y dormía en una silla del hospital por las noches. Leyó sobre los 3 trabajos simultáneos que Elena había tenido ese primer año, durmiendo 4 horas al día, alimentándose de café y pura determinación. Pero también leyó sobre el milagro, sobre cómo Elena había usado esas pocas horas de sueño para estudiar, para preparar un plan de negocios, para soñar con algo más grande, sobre cómo había presentado su idea a 12 inversionistas y 11 la habían rechazado, pero el 12º había visto el potencial. Sobre cómo había construido EduCorp Solutions desde cero, trabajando desde su pequeño departamento mientras las gemelas gateaban a sus pies, transformando su dolor en combustible, su desesperación en determinación. El informe incluía fotografías. Elena llevando a las gemelas al parque, los 3 rostros iluminados por el sol. Elena en una conferencia de prensa anunciando una nueva ronda de financiamiento con esa expresión de triunfo contenido.
Alice e Isabella en su primer día de guardería, con mochilas más grandes que ellas, sonriendo a la cámara, una familia completa, funcional, feliz, sin él. Ricardo lloró esa noche. Lloró como no había llorado desde que era niño, con sollozos que le desgarraban el pecho, con una pena tan profunda que le dolían hasta los huesos. No lloraba por autocompasión, sino por la comprensión aplastante de todo lo que había perdido, de todo lo que había destruido con su cobardía disfrazada de racionalidad. Pero las lágrimas no eran suficientes. El arrepentimiento no cambiaba el pasado. Ricardo sabía que necesitaba actuar, pero también sabía que no podía simplemente irrumpir en sus vidas exigiendo un lugar que no había ganado. Necesitaba un plan, pero esta vez no era un plan de negocios. Era un plan para recuperar algo mucho más valioso que cualquier empresa, la oportunidad de conocer a sus hijas. Empezó pequeño. Le pidió a Marina, quien había quedado devastada al darse cuenta del drama que había causado sin querer, que le diera información sobre las rutinas de Elena y las niñas. No para acecharlas, sino para entender su mundo. Supo que las llevaba al parque todos los sábados por la mañana, que Isabela amaba los columpios mientras Alice prefería el tobogán, que Elena les leía cuentos en la banca mientras comían helado. Un sábado, Ricardo fue al parque. Se mantuvo a distancia, observando desde detrás de unos árboles como un acosador patético, y se odió a sí mismo por ello. Pero no podía alejarse. Ver a sus hijas jugar, ver a Elena empujarlas en los columpios con una sonrisa que él nunca había logrado provocar, era tanto una tortura como una necesidad. Fue Alice quien lo vio primero. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento, y antes de que Ricardo pudiera reaccionar, la niña corrió hacia él gritando: «¡Es el señor divertido! Mami, mira, es el señor de la fiesta». Elena se giró, y cuando sus ojos encontraron a Ricardo, toda la sangre pareció drenarse de su rostro. Se puso de pie de un salto, tomó a Isabela de la mano y caminó rápidamente hacia donde Alice había corrido, con una expresión que mezclaba pánico y furia. «Alice, ven aquí ahora», ordenó con voz firme pero temblorosa. Pero Alice, ajena al drama adulto que se desarrollaba, tomó la mano de Ricardo con confianza infantil. «Mami, mira, es mi amigo. ¿Puedes jugar con nosotras otra vez?» Ricardo se arrodilló, su corazón partiéndose al ver la inocencia en los ojos de su hija. «Hola, Alice. Hola, Isabela». Su voz era apenas un susurro. Elena llegó y prácticamente arrancó a Alice de su lado. «Ricardo, esto es acoso. Te voy a demandar si no dejas de...» «Por favor», la interrumpió Ricardo, y había tanto dolor en su voz que Elena se detuvo. «Solo quiero hablar, 5 minutos, te lo ruego». «Mami, ¿por qué estás enojada?», preguntó Isabela, confundida por la tensión que no entendía. «El señor es bueno, jugó con nosotras». Elena miró a sus hijas, luego a Ricardo, y algo en ellas cedió levemente. No era perdón, ni siquiera compasión. Era simplemente agotamiento. Agotamiento de cargar sola con todo, de ser la única barrera entre sus hijas y el hombre que las había rechazado, de tomar todas las decisiones difíciles sin ayuda. «Niñas, vayan a jugar al arenero. Puedo verlas desde aquí», dijo finalmente. «Mami necesita hablar con este señor un momento». Alice e Isabela obedecieron, aunque seguían volteando cada pocos segundos para asegurarse de que su madre no desapareciera. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Elena se volvió hacia Ricardo con una mirada que podría cortar diamantes. «Tienes 3 minutos. Habla». Ricardo respiró profundo, buscando palabras que sabía que nunca serían suficientes. «He estado investigando. Sé por todo lo que pasaste, el embarazo complicado, los partos prematuros, los 3 trabajos, todo. Elena, ¿me espiaste?» La voz de Elena era peligrosamente baja. «¿Contrataste a alguien para investigarme?» Necesitaba entender.
se defendió Ricardo débilmente. Necesitaba saber cómo había sido, cómo lo lograste. Pues aquí está tu respuesta. Elena extendió los brazos, señalando hacia donde Alice e Isabela jugaban. Lo logré porque no tenía otra opción. Lo logré porque ellas merecían una vida mejor que la pobreza en la que nacieron. Lo logré porque, a diferencia de ti, no huyo cuando las cosas se ponen difíciles. Y cada palabra era una flecha envenenada, y Ricardo las recibía todas sin defenderse porque sabía que se las merecía. Tienes razón, en todo. Fui un cobarde, fui cruel, fui imperdonable. Pero, Elena, por favor, dame una oportunidad de conocerlas. No te pido que me perdones, no te pido que volvamos a hacer nada, solo te pido que me permitas ser su padre. ¿Su padre? Elena rió, pero no había humor en ese sonido. Ricardo, los padres están ahí desde el principio. Los padres se despiertan a las 3 a.m. cuando sus hijos lloran. Los padres cambian pañales y calientan biberones y se preocupan cuando hay fiebre. Tú no eres su padre. Eres un donante de esperma que casualmente apareció 2 años después. Las palabras dolieron más de lo que Ricardo esperaba, pero se obligó a mantenerse firme. Entonces déjame ganarme ese título. Déjame demostrarte que puedo ser más que eso. Por favor. Elena lo estudió durante un largo momento, su expresión inescrutable. Cuando finalmente habló, su voz era cansada, derrotada casi. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Ricardo? No es que nos abandonaras, no es ni siquiera que me obligaras a elegir entre tú y ellas. Es que acabas de pasar probablemente 15 minutos observándonos como un acosador, y en ese tiempo viste más de sus vidas de lo que quisiste ver en 2 años completos. Ricardo abrió la boca para responder, pero no tenía defensa. Era verdad. Todo era verdad. Ellas merecen mejor que esto, continuó Elena, mirando hacia donde sus hijas construían castillos de arena. Merecen mejor que un padre que aparece por culpa y desaparece cuando se le pasa el sentimiento. Merecen estabilidad, constancia, amor incondicional. Y yo no voy a arriesgar su felicidad en tus promesas vacías. No son vacías, insistió Ricardo, dando un paso hacia ella. Elena, renunciaría a todo, a mi empresa, a mi dinero, a todo, solo por tener la oportunidad de conocerlas, de ser parte de sus vidas. Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido lástima. Ahí está tu problema, Ricardo. Sigues pensando en términos de sacrificios, de renuncias, de grandes gestos dramáticos. Pero la paternidad no se trata de eso. Se trata de los pequeños momentos diarios, de estar ahí cuando te necesitan, no cuando tú decides que es conveniente. Entonces enséñame, suplicó Ricardo, y por primera vez en su vida adulta no le importó sonar desesperado. Enséñame cómo ser el padre que ellas merecen. Sé que no lo sé, sé que lo voy a arruinar 1000 veces, pero quiero intentarlo. Por favor, dame esa oportunidad. Elena cerró los ojos, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. No era perdón, pero quizás era el inicio de algo parecido a la consideración. Si hago esto, dijo lentamente, hay reglas, no negociables. Primera, vas despacio. No les dices quién eres hasta que yo decida que están listas. Segunda, si en cualquier momento decides que es demasiado, que interfiere con tu preciosa carrera, te vas y no vuelves nunca. No más entradas y salidas dramáticas. Tercera, el primer error, la primera vez que las lastimes, la primera vez que no aparezcas cuando prometes hacerlo, se acabó. No hay segundas oportunidades con el corazón de mis hijas. Ricardo asintió frenéticamente, sintiendo por primera vez en semanas que había una luz al final del túnel. Acepto, todo, cualquier condición. Y cuarta, Elena dio un paso hacia él, su mirada perforándolo. Nunca, jamás vuelvas a investigarme o a seguirnos. Si quieres saber algo sobre nuestras vidas, me preguntas directamente.
¿Entendido? Entendido, Ricardo susurró. Elena lo observó por un momento más, como buscando alguna señal de que iba a fallar, alguna grieta en su determinación. Cuando no encontró ninguna, suspiró profundamente. Sábado que viene, 10 a.m., el mismo parque, 1 hora. Eso es todo lo que te doy por ahora. Ricardo sintió que el pecho se le expandía con algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Gracias, Elena, gracias. No te voy a decepcionar, te lo juro. Ya me decepcionaste una vez, respondió Elena con frialdad. La diferencia ahora es que no solo me decepcionarías a mí, les decepcionarías a ellas. Y eso, Ricardo, eso sí que sería imperdonable. Con eso, Elena se dio la vuelta y caminó hacia donde Alice e Isabela seguían jugando. «Niñas, es hora de irnos». «¿Ya?», protestó Alice. «Pero acabamos de empezar nuestro castillo». «Lo terminamos la próxima vez», prometió Elena, lanzando una última mirada significativa a Ricardo. «La próxima vez». Mientras las veía alejarse, Alice volteó y le dijo adiós con la mano. «Adiós, señor divertido. Juega con nosotras la próxima vez». Ricardo levantó la mano en respuesta, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. «La próxima vez», susurró para sí mismo, como una promesa, como una oración. Porque ahora sabía algo con absoluta certeza. Había encontrado algo más importante que todos sus negocios, más valioso que toda su fortuna, más esencial que cualquier éxito que hubiera logrado. Había encontrado una razón para ser mejor hombre, para transformarse en alguien digno del amor de esas dos niñas que ni siquiera sabían que eran suyas. La batalla más importante de su vida acababa de comenzar, y esta vez el éxito no se mediría en dinero o en poder, sino en abrazos, en risas compartidas, en el derecho a ser llamado papá. Y Ricardo estaba dispuesto a luchar por eso con todo lo que tenía, porque finalmente había entendido que algunas cosas no se pueden comprar, negociar o forzar. Solo se pueden ganar, día a día, momento a momento, con paciencia, humildad y un amor que él apenas estaba comenzando a comprender. El sábado siguiente amaneció con una niebla ligera que cubría la ciudad como un velo. Ricardo no había dormido en toda la noche. Se había probado 5 outfits diferentes, cada uno descartado por parecer demasiado formal, o demasiado casual, o demasiado ostentoso. Finalmente, se decidió por unos jeans simples y una camisa azul clara, nada que gritara millonario o CEO. Hoy no era Ricardo Fernández, el magnate. Hoy solo quería ser un hombre tratando de conocer a sus hijas. Llegó al parque 15 minutos antes, con las palmas sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se sentó en una banca, observando a otros padres jugar con sus hijos, preguntándose si alguna vez podría ser como ellos, natural y cómodo en ese rol que para él era territorio completamente desconocido. A las 10 en punto exactamente, Elena apareció con Alice e Isabela. Las gemelas corrieron adelante, sus coletas rebotando, mientras Elena caminaba detrás con esa postura guardada que ahora definía cada interacción entre ellos. Cuando Alice lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Ricardo se derritiera. «¡El señor divertido vino!», gritó Alice, corriendo hacia él. Isabela la seguía más despacio, con esa cautela característica que Ricardo ya estaba aprendiendo a reconocer como parte de su personalidad. Ricardo se arrodilló para quedar a su altura. «Hola, Alice. Hola, Isabela. Me da mucho gusto verlas. ¿Vas a jugar con nosotras?», preguntó Alice con esa franqueza directa de los niños. «Mami dijo que solo 1 hora, así que tenemos que aprovechar». Elena se acercó, sus brazos cruzados sobre el pecho. «1 hora», repitió firmemente mirando a Ricardo. «Y yo me quedo aquí, observando». «Por supuesto», aceptó Ricardo inmediatamente.
No esperaba menos y francamente no merecía menos. Lo que siguió fue simultáneamente la hora más maravillosa y más dolorosa de la vida de Ricardo. Jugó con Alice e Isabela en el columpio, en el tobogán, en el arenero. Escuchó sus historias desconexas sobre su guardería, sobre su gato imaginario llamado Pompón, sobre cómo Isabela podía contar hasta 20, pero Alice podía saltar en un pie por más tiempo. Cada detalle era un tesoro que Ricardo guardaba celosamente, memorias que construía para llenar el vacío de 2 años perdidos. Hubo momentos que lo partieron, como cuando Isabela se cayó y automáticamente corrió hacia Elena, no hacia él, para que le consolara. O cuando Alice mencionó casualmente «cuando éramos bebés», y Ricardo tuvo que luchar contra la oleada de dolor al saber que nunca vio esos momentos, nunca cargó a sus hijas como bebés, nunca las arrulló para dormir. Elena observaba desde la banca, su expresión cuidadosamente neutral, pero Ricardo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban cada vez que las niñas se acercaban demasiado a él. No era solo precaución, era miedo. Miedo de que él las lastimara, miedo de que desapareciera de nuevo, miedo de que su presencia temporal causara más daño que bien. Cuando faltaban 10 minutos para que terminara la hora, Isabela se sentó junto a Ricardo en el arenero, estudiándolo con esos ojos color miel tan parecidos a los suyos que dolía mirarlos. ¿Tú también tienes una mami?, preguntó con curiosidad infantil. La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Sí, tengo una mamá. Aunque ya es muy grande, es abuela ahora. ¿Y de quién es abuela? Isabela inclinó la cabeza confundida. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo él. No podía decir «de ustedes», no todavía, no cuando Elena había dejado claro que ellas aún no debían saber. «De otros niños», mintió, y la mentira le supo a cenizas en la boca. Alice se acercó entonces con arena en las manos. ¿Tienes hijos? ¿Niñas como nosotras? Y ahí estaba la pregunta que Ricardo había estado temiendo. Miró hacia Elena, buscando guía, pero ella simplemente lo observaba con una expresión que decía claramente, «Esto es tu problema, resuélvelo». Ricardo tragó saliva. «No tengo hijos viviendo conmigo, pero me gustaría. Me gustaría mucho tener niñas como ustedes». «Pues deberías pedirle a alguien», sugirió Alice, con la simplicidad brutal de un niño de 2 años. «Mami dice que si quieres algo bonito, tienes que pedirlo con el corazón». Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Tu mami es muy sabia. ¿Por qué estás triste?», preguntó Isabela de repente, poniendo su pequeña mano sobre el brazo de Ricardo. «Tus ojos están brillosos como cuando mami llora en la noche». La observación golpeó a Ricardo y a Elena simultáneamente. Elena se tensó visiblemente, no sabiendo que sus hijas habían notado sus momentos de dolor nocturno. Ricardo tuvo que luchar contra el impulso de levantarse, caminar hacia Elena y abrazarla, pedirle perdón por cada lágrima que había derramado por su culpa. «A veces los adultos se ponen tristes», explicó Ricardo suavemente, «porque piensan en cosas que perdieron, pero estar con ustedes me hace feliz, muy feliz». «Entonces no pienses en las cosas perdidas», aconsejó Alice con la sabiduría accidental de los niños. «Piensa en las cosas que tienes ahora, como nosotras. Ahora nos tienes a nosotras para jugar». Pero ese era precisamente el problema. Ricardo no las tenía, no realmente. Eran como arena escapándose entre sus dedos, una hora prestada de una vida completa que había perdido por su propia estupidez. «Se acabó el tiempo», anunció Elena, poniéndose de pie. Su voz era firme, pero había algo más ahí, una tensión que no había estado antes. «Niñas, díganle adiós al señor Ricardo». «¿Ya?», protestaron ambas al unísono. «Pero apenas estábamos jugando». «1 hora era el trato». Elena fue inflexible. «Díganle adiós». Alice abrazó a Ricardo espontáneamente, con esa confianza inocente que solo los niños tienen.
¿Vienes la próxima semana? Ricardo miró a Elena por encima de la cabeza de Alice, una pregunta silenciosa en sus ojos. Elena dudó, luego asintió casi imperceptiblemente. Sí, prometió Ricardo, abrazando a Alice con cuidado, como si fuera de cristal. La próxima semana. Isabela, más tímida, le ofreció su mano para chocar los 5. Adiós, señor Ricardo. Fuiste divertido otra vez. Ustedes fueron más divertidas, respondió Ricardo con la voz quebrándose levemente. Mientras Elena llevaba a las niñas de vuelta hacia su auto, Ricardo se quedó parado en el parque, viéndolas alejarse. Pero esta vez, Elena volteó. Solo por un segundo, sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en esa mirada había algo complejo, algo que no era perdón, pero quizás era comprensión. Los siguientes sábados siguieron el mismo patrón. 1 hora en el parque, Elena observando como un halcón, Alice e Isabela calentándose gradualmente con Ricardo. Él aprendió que a Isabela le gustaba que le leyeran cuentos, mientras Alice prefería la acción. Aprendió que ambas odiaban el brócoli, pero amaban las fresas. Aprendió que compartían un lenguaje secreto de gemelas, miradas y sonrisas que nadie más podía descifrar. Pero también aprendió lo difícil que era amar a alguien que no podías reclamar como tuyo. Cada vez que las niñas lo llamaban señor Ricardo en lugar de papá, era como recibir una puñalada. Cada vez que corrían hacia Elena en lugar de hacia él cuando se asustaban o se lastimaban, era un recordatorio de su ausencia en los momentos que realmente importaban. Una tarde lluviosa, después de 6 semanas de encuentros en el parque, Elena hizo algo inesperado. Llamó a Ricardo. Las niñas están enfermas, dijo sin preámbulos. Gripe, nada grave, pero están miserables. Isabela preguntó por ti. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Preguntó por mí? No te emociones, advirtió Elena, pero su voz no tenía su usual filo. Sonaba cansada, humana. Solo dijo que quería que el señor divertido le leyera un cuento. Aparentemente, hago las voces de los personajes mal. Puedo ir, ofreció Ricardo inmediatamente. O puedo enviar. No envíes nada, lo interrumpió Elena. Si vienes, vienes tú. No tu dinero, no tus regalos caros, solo tú. Ricardo estaba en su auto en 5 minutos. Manejó a través de la lluvia hacia el departamento de Elena, un lugar al que nunca había ido, un hogar que ella había construido sin él. Cuando llegó, Elena abrió la puerta con una expresión cautelosa. 30 minutos, estableció, y sigues las reglas de la casa. No les prometas nada que no puedas cumplir. No les des falsas esperanzas. El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de dibujos en las paredes, juguetes organizados en cajas coloridas, fotos de Alice e Isabela en cada etapa de sus cortas vidas. Ricardo se detuvo frente a una foto de ellas como bebés, idénticas incluso entonces, y sintió que el pecho se le comprimía dolorosamente. Eran tan pequeñas, susurró. Lo eran, respondió Elena desde atrás, su voz suave pero firme. Y estaban muy enfermas. Nacieron prematuras. ¿Recuerdas el informe que mandaste hacer? Pasaron 5 semanas en el hospital. Yo dormía en una silla entre sus incubadoras, sola. Cada palabra era una acusación justificada, un recordatorio de todo lo que él había perdido por decisión propia. Elena, No. Ella levantó una mano. No ahora. Las niñas están esperando. Habitación al final del pasillo. Ricardo caminó hacia la habitación como si caminara hacia su juicio. Cuando abrió la puerta, encontró a Alice e Isabela acurrucadas juntas en una cama pequeña, con mejillas sonrojadas por la fiebre, naricitas rojas, pero sonriendo cuando lo vieron. «¿Viniste?», exclamó Isabela con voz ronca. «Claro que vine». Ricardo se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. «Escuché que necesitaban al mejor contador de cuentos del mundo». «Mami dice que ella es la mejor», objetó Alice, pero estaba sonriendo. «Bueno,
Soy el segundo mejor entonces, concedió Ricardo, tomando el libro que Isabela le extendía. Lo que siguió fue mágico en su simplicidad. Ricardo leyó cuentos con voces tontas, hizo reír a las niñas hasta que tosieron, les trajo agua cuando Elena se lo pidió, ajustó sus cobijas, les cantó canciones infantiles que no sabía que conocía, y por primera vez no se sintió como un extraño. Se sintió como lo que era, un padre cuidando a sus hijas enfermas. Elena observaba desde la puerta y Ricardo podía sentir su mirada. Cuando finalmente las niñas se quedaron dormidas, Isabela sosteniendo la mano de Ricardo y Alice con su cabeza en el hombro de su hermana, Elena habló en voz baja. «Tenemos que hablar». Se movieron a la sala y por primera vez Elena no pareció estar en modo de batalla. Se veía cansada, vulnerable, humana. «Ellas te quieren», dijo Elena sin rodeos. «Lo puedo ver. ¿Y tú? ¿Tú realmente estás intentando?» «Lo estoy», confirmó Ricardo. «Elena, cada minuto con ellas es un regalo que sé que no merezco, pero lo atesoro, cada segundo». Elena se sentó, pasándose las manos por el rostro. «No sé qué hacer. Una parte de mí quiere seguir protegiéndolas de ti, de la posibilidad de que las lastimes. Pero la otra parte ve cómo te miran, cómo Alice te busca ahora en el parque, cómo Isabela guarda los dibujos para mostrártelos. Nunca las voy a lastimar», juró Ricardo. «Prefiero morirme antes». «No puedes prometer eso». Elena lo miró con ojos cansados. «Todos lastimamos a las personas que amamos. La pregunta es si te vas a quedar cuando sea difícil, cuando ya no sea divertido, cuando requiera sacrificios reales». «Me voy a quedar». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Elena, he cancelado reuniones multimillonarias para estar con ellas. He rechazado viajes de negocios. Mi junta directiva piensa que estoy teniendo una crisis. Y tal vez lo estoy. Pero por primera vez en mi vida, mis prioridades están en orden». Elena lo estudió durante un largo momento. «Hay algo que necesitas entender. Si haces esto, si realmente te conviertes en parte de sus vidas, no es algo de lo que puedas salir cuando te convenga. Esto es para siempre. Incluso si tú y yo nunca volvemos a dirigirnos la palabra civilmente, incluso si me odias el resto de tu vida, ellas tienen que ser tu prioridad. ¿Puedes vivir con eso?» «Puedo», respondió Ricardo sin hesitación. «Quiero vivir con eso». Elena respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. «Entonces creo que es tiempo de decirles la verdad. ¿Quién eres realmente?» El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Estás segura?» «No», admitió Elena, y por primera vez sonrió levemente. «Pero ellas merecen saber. Merecen tener la opción de conocer a su padre, si están listas para eso». «¿Y tú?», preguntó Ricardo suavemente. «¿Estás lista?» Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «No sé si alguna vez voy a perdonarte completamente por lo que hiciste. El dolor de ese rechazo, de cargar sola con todo, eso no desaparece. Pero veo cómo eres con ellas. Veo que realmente has cambiado. Y tal vez eso sea suficiente para comenzar. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo más valioso. Era una oportunidad real, ganada con paciencia y constancia, de ser el padre que Ricardo había rechazado ser 2 años atrás». «Gracias», susurró Ricardo, y había tanto peso en esa palabra que Elena tuvo que apartar la mirada. «No me agradezcas todavía», dijo ella poniéndose de pie. «Ser padre es el trabajo más difícil del mundo. Y tú acabas de inscribirte para un curso intensivo». Ricardo se levantó también. «Estoy listo, para lo que sea». Elena lo guió hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. «Ricardo, una cosa más. Si alguna vez las haces sentir como tú me hiciste sentir a mí, como si fueran una carga o un error, te juro que no habrá poder en este mundo que te permita verlas de nuevo». «Entendido», respondió Ricardo, y lo decía en serio.
Mientras conducía de regreso a su penthouse esa noche, bajo la lluvia que finalmente comenzaba a calmarse, Ricardo reflexionó sobre el camino imposible que había recorrido. De ser el hombre que había rechazado a sus propias hijas por miedo y ambición, a ser el hombre que ahora daría cualquier cosa por escuchar su risa una vez más. No era redención, no todavía. La redención no se gana en semanas o meses. Se gana en años de presencia constante, en miles de pequeños momentos de amor y cuidado, en estar ahí no solo cuando es conveniente, sino cuando es necesario, especialmente cuando es difícil. Pero era un comienzo. Y para un hombre que había estado seguro de que había perdido todo lo que importaba, un comienzo era más de lo que se atrevía a esperar. Al día siguiente, Elena llamó a Ricardo. «Ven esta tarde. Vamos a hablar con ellas». Y así, en un soleado domingo por la tarde, sentados en el pequeño sofá del departamento con Alice e Isabela entre ellos, Elena tomó las manos de sus hijas y les dijo las palabras que cambiarían todo. «Niñas, el señor Ricardo no es solo nuestro amigo. Él es su papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alice e Isabela miraron a Ricardo con esos ojos enormes color miel, procesando información que era demasiado grande para sus pequeñas mentes. Fue Alice quien habló primero, con esa franqueza devastadora de los niños. «Entonces, ¿por qué no vivías con nosotras antes?» Y Ricardo, mirando a esas dos pequeñas personas que eran suyas y a la vez no lo eran, que lo habían perdonado sin saber que había algo que perdonar, tuvo que encontrar las palabras para explicar lo inexplicable, para justificar lo injustificable, para comenzar el largo camino de ganarse el título que acababa de recibir, no por derecho, sino por gracia. «Porque cometí el error más grande de mi vida», respondió con honestidad brutal. «Y he pasado cada día desde entonces tratando de arreglarlo». Isabela se acercó a él entonces, puso su pequeña mano sobre su mejilla y preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener. «¿Ya lo arreglaste?» Ricardo miró a Elena, quien le devolvió una mirada que era compleja, llena de dolor antiguo, pero también de esperanza cautelosa. Luego miró a sus hijas, estas dos pequeñas personas perfectas que existían contra todo pronóstico, a pesar de él, no gracias a él. «Todavía estoy tratando», admitió, «pero con su ayuda tal vez algún día lo logre». Y Alice, con la sabiduría accidental de los 2 años, dijo algo que resonaría en Ricardo por el resto de su vida. «Mami dice que lo importante no es caerse, sino levantarse. Tú te caíste, pero te levantaste. Entonces ahora puedes ser nuestro papá de verdad». En ese momento, sentado en ese sofá modesto de un departamento que nunca había visitado, rodeado por una familia que había rechazado y que milagrosamente le estaba dando una segunda oportunidad, Ricardo Fernández entendió algo fundamental. El verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en las personas que están dispuestas a amarte a pesar de tus errores más grandes. Y el verdadero valor de un hombre no está en lo que construye, sino en lo que está dispuesto a reconstruir, ladrillo por ladrillo, con paciencia y amor, cuando ha destruido lo más precioso. No era un final feliz perfecto. Había demasiado dolor, demasiadas cicatrices, demasiados años perdidos para eso. Pero era algo mejor. Era un nuevo comienzo, ganado con sangre, sudor y lágrimas, construido sobre la base frágil pero real del arrepentimiento genuino y el amor descubierto demasiado tarde, pero no demasiado tarde para importar. Y mientras Alice e Isabela se acurrucaban contra él, una a cada lado, llamándolo papá por primera vez, Ricardo supo que pasaría el resto de su vida asegurándose de ser digno de ese título. Porque el precio del arrepentimiento no se paga una vez, sino cada día, en cada decisión de elegir el amor sobre la ambición, la presencia sobre el poder, la familia sobre la fortuna. Y por primera vez en su vida, Ricardo estaba listo para pagar ese precio.
Y ahí lo tienes. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Habrías perdonado a Ricardo en el lugar de Elena? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué piensas sobre segundas oportunidades cuando se trata de familia. Dale like si la historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias que te hacen reflexionar. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros errores, pero que tampoco podemos esperar que el perdón llegue fácil, porque el amor verdadero, ese que vale la pena, siempre se gana, nunca se exige. Hasta el próximo video.